Tengo el inmenso gusto de darles la bienvenida a esta transmisión del programa 1 de la primera temporada 2024 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estamos aquí, todo el equipo de TV UNAM, afuera de la sala Nezahualcóyotl. Todo está listo para comenzar este nuevo año, esta nueva temporada y este primer concierto. Así que acompáñenme. UNAM da la bienvenida a este 2024 con el foco parajes de esta temporada. Durante estos primeros meses del año vamos a estar viajando a nuevos paisajes, atmósferas y rincones de este mundo a través de la música. En la primera parte del programa viajaremos a las Islas Británicas a escuchar el nocturno de la compositora británico-irlandesa Elizabeth McConchie. Y después nos vamos a Polonia a escuchar el concierto para violín número 1 del gran virtuoso del violín, Henryk Wieniawski. Después del intermedio viajamos a las costas de Veracruz para escuchar la música que nuestro mismísimo Silvestre Revueltas escribió para la película Redes. Y nuestro concierto de hoy termina en Finlandia. Vamos a escuchar la última sinfonía que el gran maestro finlandés Jean Sibelius escribió, su sinfonía número 7. Nuestra primera compositora de hoy, Elizabeth McConchie, nació en Inglaterra a principios del siglo XX, pero sus padres eran irlandeses y ella creció en Irlanda, así que se identificó como irlandesa toda su vida. Durante sus casi 90 años de vida compuso alrededor de 200 obras. Fue una compositora súper prolífica. McConchie fue estudiante del famoso compositor inglés Ralph Vaughan Williams, pero muy pronto se dio cuenta que el estilo pastoralista inglés de este compositor no era lo suyo. A ella le interesaba el modernismo centroeuropeo y principalmente el estilo de Béla Bartók. Así que se fue a Praga a estudiar y después volvió a las Islas Británicas y tuvo una larga y fructífera trayectoria. La obra que vamos a escuchar hoy, su nocturno para orquesta, fue escrita en 1950 y en ella vamos a escuchar este estilo modernista, pero también muy evocativo, muy expresivo y muy distinto de su maestro Vaughan Williams. Esta es una pieza atmosférica en la que McConchie hace uso de la orquestación magistralmente para llevarnos a esta noche incierta y misteriosa, llena de criaturas reales y míticas que juegan en las aguas del mar con el reflejo de la luna. Después del nocturno de McConchie nos vamos a Polonia a escuchar el primer concierto para violín que escribió uno de los más grandes virtuosos de este instrumento que haya dado este mundo, Henryk Wieniawski. Wieniawski nació en 1835 en una Polonia bajo ocupación rusa y muy pronto mostró gran talento para el violín, al grado que tuvieron que hacer excepciones especiales para aceptarlo en el Conservatorio de París, siendo que no era francés y tenía solo 8 años. Empezó a componer para su instrumento también muy joven, desde los 12 años, y este primer concierto para violín lo escribió a los 17 años. Y aunque entra muy bien en el estilo de su época, destaca principalmente por la dificultad y los requerimientos técnicos inmensos que pide de su solista, como seguramente escucharán, especialmente en el primer movimiento. Junto con Paganini y algunos otros, Wieniawski fue de las personas que más contribuyó a avanzar el repertorio, la pedagogía y la técnica del violín durante el siglo XIX. Vamos entonces a escuchar de Elizabeth McConchie su nocturno y de Henryk Wieniawski su concierto para violín número 1 en fa sostenido menor, opus 14, que consta de 3 movimientos. Allegro moderato, preghiera larghetto y rondó allegro giocoso. Sebastian Quapisch será nuestro solista al violín y el concierto será dirigido por el director titular de la orquesta, Sylvain Cassanson. Acompáñenme por favor al interior de la sala Nezahualcóyotl, nuestro concierto está por comenzar. Esta obra, compuesta en 1950, evoca la esencia mística del poema La balada del viejo marinero, de Samuel Taylor Coleridge, el poema romántico inglés por excelencia, que contiene 143 estrofas.
La luna viajante y las estrellas que aún permanecen y sin embargo se mueven, y en todas partes el cielo azul les pertenece, y es su descanso designado, su país nativo, su propio hogar natural, en el que entran sin anunciarse, como señoras que son esperadas con certeza, y sin embargo su llegada siempre trae un silencioso júbilo. En esta obra, la quietud luminosa de la noche y el mar se encuentra en las cuerdas. El ensueño y la irrealidad aparecen en el arpa. Los seres mágicos emergen en las maderas y los metales llenan toda la noche de densidad y color.
El clarinete da inicio al primer movimiento, el más extenso y también el más difícil. El violín es la voz dominante al grado que a veces los fuegos artificiales de su virtuosismo eclipsan el resto del material musical. El segundo movimiento se llama Prière, oración. El corno francés marca el inicio de una atmósfera meditativa en contraste directo con el movimiento anterior. No hay pausa entre el segundo y tercer movimiento. Los metales convocan y comienza una danza entre violín y orquesta con un carácter de música tradicional polaca que nos lleva hasta el jocoso final del concierto.
Henryk Wieniawski fue un violinista súper exitoso toda su vida y se la pasó dando giras por el mundo hasta que la intensidad de su estilo de vida lo llevó eventualmente a una muerte temprana, tristemente. Bien, ahora que estamos descansando en este intermedio, vamos a una entrevista con el maestro José Wolfer, director de Música UNAM. Esta temporada, como hemos venido haciendo ya desde hace varias temporadas, tiene un foco. Y la idea, como ha sucedido anteriormente, es que nos permita articular una cierta narrativa a lo largo de la temporada, que por un lado nos da un cierto criterio para pensar en qué obras podemos incluir y también para que esto sea más reconocible de alguna manera para el público, ¿no? Para que vean que hay una cierta línea que recorre toda la temporada. Decidimos ponerle el nombre de Parajes porque muchas de las obras que están incluidas en esta temporada justamente apelan a la capacidad evocativa de la música, ¿no? A transportarnos a otras épocas, por supuesto, a otros lugares. Mucha de la música que está incluida, estoy pensando Las noches en los jardines de España de Manuel de Falla, La parvada de los pájaros de Takemitsu, están referidas a contextos muy concretos. Y con ello invitar al público que nos acompañe en estos conciertos, pues ahora sí que a viajar con nosotros y con la orquesta y con los directores, con Silván Gazanzón, nuestro director titular, con los distintos directores huéspedes, pues emprender ese recorrido que nos va a transportar a muchos lugares distintos, ¿no? Que ya sean lugares tan cercanos como puede ser las costas de Veracruz con la música de Revueltas, ¿no? O parajes quizá más exóticos como lo que mencionaba de Takemitsu. También, por ejemplo, la forma en que la música de Sibelius, y estoy pensando concretamente en su séptima sinfonía, pues de alguna manera nos refleja ese espíritu nórdico, escandinavo, de cierta austeridad, pero también de mucha fuerza. Hay algo de movimientos quizá como angulares, por decirlo de alguna manera. Si pensamos en el primer programa, tenemos una obra de Elizabeth McConkie para arrancar el programa. Se mantiene, como hemos hecho en temporadas pasadas, este interés en incluir música de compositoras, en incluir música actual, que lo FUNAM también sea una suerte de vitrina hacia lo que se está haciendo en otros lugares del mundo, que buscamos también, como en otras temporadas, tener un equilibrio entre lo que proponemos un poco fuera de lo común y lo que apela a la capacidad de reconocimiento del público, como puede ser la séptima sinfonía de Dvorak, lo que mencionaba ya de Manuel de Falla, y bueno, qué referente más universal que la novena sinfonía para cerrar la temporada. A continuación vamos a una entrevista con nuestro solista de hoy, el maestro violinista Sebastian Quapisch. Voy a platicar sobre todo del concierto que voy a interpretar, que es el concierto número 1 en fa sostenido menor de Henryk Wieniawski, concierto que compuso el gran violinista a la edad de 17 años, muy joven, ¿verdad?, pero con una enorme dificultad técnica. Acabo de enterarme del dato, la FUNAM lo tocó en abril del año 86, o sea, ya hace 38 años que no se toca este concierto, pero estoy seguro que la gente lo va a disfrutar mucho, le va a gustar mucho, ya que es una obra sobre todo muy romántica. Si voy de atrás hacia adelante, el tercer movimiento es una polonesa, escrito, aunque no diga así, ¿no?, pero está escrito como una polonesa, con los ritmos propios de una polonesa. El segundo movimiento es extremadamente apasionado, y el primero es muy trágico, desde la forma en que empieza la introducción de la orquesta en la tonalidad de fa sostenido menor. Tiene momentos realmente muy, muy fuertes anímicamente, ¿no? Como yo creo que lo sería cualquier joven con un gran ímpetu. A mí me mueve el hecho de poder viajar en el tiempo y tratar de meterme en la mente del compositor, o más que en la mente, en el alma del compositor. Yo creo que esa es la cosa más fantástica que puede hacer un intérprete, es llevarte a través del tiempo, romper esa barrera y poder transmitir lo que otro ser humano en su momento sentía. El ser concertino de esta orquesta y
tocar en este programa tan importante, porque es el programa inaugural del año, conlleva muchísima responsabilidad. Pero el hecho de poder tocar esta obra que me fascina con mi orquesta lo vuelve un momento muy especial. Creo que faltan palabras para poder expresar lo que voy a tratar de decir con mi música, ¿no? Y eso espero que el público lo pueda disfrutar tanto como lo voy a hacer yo tocando. Ahora vamos a una entrevista con el director titular de la UFUNAM, Sylvain Gassanson. Les invito a todas las partes del mundo. La idea de este foco, Pajares, como bien dice, es de presentar como un mosaico, un panorama musical clásico de varios países que no son los países de siempre. O sea, estamos acostumbrados a escuchar música francesa, música rusa, música alemana, austríaca. Ya tuvimos un foco Austria. Entonces la idea era de presentar otros países que también tienen una tradición cultural musical muy fuerte, pero que a veces no sabemos bien de los compositores que existen. Es un viaje, invitamos al público, pero también para nosotros va a ser un viaje en todas las partes del mundo para ver un poco cuál es o cuál era el panorama musical clásico de estos países justamente. Entonces esto era la idea, ¿no? Es un poco, lo podríamos haber llamado como nacionalismo, pero nacionalismo suena un poquito difícil. Habitualmente digo que la música nos hace viajar, pero por la imaginación. En este caso va a ser un viaje casi físico. O sea, vamos a quedarnos sentados en la sala, bueno, el público, yo no, pero el público se va a quedar sentado y a la vez va a viajar, no solamente a través de su imaginación, pero a través del lenguaje musical que van a descubrir. Y a la vez, por supuesto, que el hilo conductor o el punto común que tienen todas estas piezas es el lenguaje musical clásico. Se tratan de notas, de instrumentos, digamos, occidentales. Pero finalmente, cómo atrapan este lenguaje todos estos compositores, cómo lo hacen en una forma muy especial, muy singular, muy típicamente de su país, sobre todo los del siglo XX. Yo creo que sí, la palabra sería un viaje, pero un viaje concreto. No vamos a tomar el avión, pero vamos a viajar realmente. O sea, y esto creo que va a ser una emoción muy diferente al viaje intelectual habitual, ¿no? De imaginación y de imágenes y todo. Viajar a través de la historia y a través de la geografía. O sea, pasar de un territorio al otro y de un momento al otro, del siglo XIX al siglo XX, de los años 50 a los años, no sé, 1910, etc. Todo esto va a ser un viaje histórico, geográfico, podríamos decir, y un descubrimiento de muchos lenguajes musicales que no son muy comunes. A continuación, vamos a la cápsula de hoy, titulada Redes. La película Redes, ideada por Carlos Chávez, fotografiada por Paul Strand y musicalizada por Silvestre Revueltas, se ha vuelto un referente del lenguaje estético postrevolucionario mexicano. Pero esta película tuvo una historia muy complicada y dramática. En 1933, el fotógrafo Paul Strand llegó a México. Llegó por invitación de Carlos Chávez, quien en ese entonces era director del Departamento de Bellas Artes. Con Strand aquí en México surgió una idea: contrarrestar la imagen de México predominante en el cine comercial estadounidense a través de una película acorde con la imagen que quería proyectar nuestro gobierno postrevolucionario. Un filme nacionalista y con contenido social, pero de corte artístico y didáctico. Chávez asignó a Strand al frente de la Comisión de Cine del Departamento de Bellas Artes. Este proyecto, entonces titulado Pescados, sería una película sobre la vida de los pescadores en el pueblo veracruzano de Alvarado. Strand era, por supuesto, un gran fotógrafo, pero su experiencia en dirección fílmica era limitada, así que agregaron al equipo de dirección al austriaco Fred Zinnemann y al mexicano Emilio Gómez Muriel.
Carlos Chávez escribiría la música. La película cambió de nombre a Redes y fue filmada en locación en Alvarado, Veracruz, con un elenco compuesto principalmente por pescadores y sus familias. La historia relata la dura vida de los pescadores, su trabajo, la desigualdad, la miseria y la injusticia que enfrentan y la importancia de la solidaridad y la organización colectiva. Pero en 1934, cuando el proyecto todavía estaba en una etapa muy temprana, cambió el gobierno, amenazando la continuidad del proyecto. El presidente Abelardo L. Rodríguez estaba por concluir su sexenio. Chávez tuvo que salir de su puesto en el Departamento de Bellas Artes y fue reemplazado por Antonio Castro Leal. Castro Leal le reasignó la musicalización a Silvestre Revueltas, para la inmensa consternación de Chávez, y le dijo a Strand que no podía garantizar el financiamiento de la película después de la toma de posesión del nuevo gobierno. Así que tenía que apurarse a terminar la película antes del 16 de diciembre de ese año. De pronto, todo el proyecto se tuvo que apresurar. La producción también tenía numerosos problemas técnicos, financieros y logísticos que complicaron mucho el proceso. Revueltas terminó la música rápidamente, antes de que la película estuviera terminada, y se terminó grabando sin suficientes ensayos y en un estudio subóptimo. El resultado fue una primera versión de la película que ha quedado perdida en la historia. El gobierno cambió, y en efecto el proyecto quedó congelado. Sacaron a Strand de su puesto y tanto él como Zinnemann y el guionista Rodakiewicz tuvieron que regresar a Estados Unidos. En algún momento de 1935 se retomó el proyecto. La película fue reeditada. Revueltas aprovechó para reescribir por completo la música. La relación entre Revueltas y Chávez, que ya tenía cierta tensión, nunca se recuperó después del incidente de Redes. Strand, Zinnemann y Rodakiewicz ya no participaron en esta segunda etapa del proceso, y Strand escribió una carta de protesta al secretario de Educación Pública diciendo: «Yo respetuosamente le suplico a usted considere no solamente la injusticia que se me ha cometido al permitir a personas ineptas y sin escrúpulos que traten de completar un trabajo que ellos no crearon y quienes nunca podrán positivamente saber lo que precisamente es necesario hacer. Atentamente pido que tanto a mí como a mis asociados se nos restituya esa oportunidad». Pero nada había que hacer. Strand no quedó satisfecho con esta versión de la película, pero al final estuvo de acuerdo en que era un filme valioso. La sincronización de los diálogos parece bien hecha, la impresión mala y sucia, la música en general mediocre. Redes, con todo y su dramatismo y otras debilidades, es honrada y de muchas maneras hermosa. Creo que si puede llegar al pueblo para el que realmente fue hecha, los trabajadores y campesinos de México, será valiosa para ellos. Y así es, la versión de Redes que ha llegado a nuestros tiempos alterna entre momentos narrativos y largos momentos que son más bien poéticos, con bellas tomas de los pescadores trabajando, llevados literalmente por el ritmo y flujo de la música de Silvestre Revueltas. Música, por cierto, tan evocativa que ha encontrado otra casa en la sala de conciertos. Ahora sí, nos vamos a las costas de Veracruz a escuchar la música que Silvestre Revueltas escribió para la película Redes. Esta película que terminó siendo mitad documental, mitad expresión plástica. Dirigida por el estadounidense Paul Strand, el austriaco Fred Zinnemann y el mexicano Emilio Gómez Muriel. El protagonista de esta película es un pescador cuyo hijo enferma, pero no tiene suficiente dinero para llevarlo al hospital, así que le pide dinero a su patrón. Su patrón desalmadamente le dice que no y el hijo muere. Esto hace que nuestro protagonista despierte y empiece a organizar a sus compañeros para pedir una retribución más justa por el trabajo que realizan, pero fracasa en este esfuerzo y la película termina en tragedia. La música que escucharemos hoy, la versión de concierto de Redes, se compone principalmente de la música que Silvestre Revueltas escribió para las escenas no narrativas de la película, las escenas más visuales y más rítmicas, que casi todas son escenas de trabajo y de vida cotidiana, pero también, por supuesto, incluye la escena desencadenante del funeral del hijo del protagonista. Después de Redes, escucharemos la última sinfonía que compuso el gran maestro finlandés Jean Sibelius, su séptima sinfonía. Esta es una obra muy inusual que de plano rompe con todas las expectativas y formas de una sinfonía. Tiene un solo movimiento, dura únicamente 20 minutos y marca 11 secciones distintas con cambios de tempo en la partitura. En esta obra, Sibelius permitió que la música creciera orgánicamente sin tratar de forzarla en ningún molde. Y para entonces su maestría de la composición y de la orquestación era tal que es una obra sumamente sintética, no tiene ni una nota más ni menos de la que necesita para decir lo que Sibelius quiere decir.
Vamos entonces a escuchar de Silvestre Revueltas Redes y de Jean Sibelius Sinfonía número 7 en Do mayor, opus 105, en un solo movimiento con las siguientes secciones. Adagio, un poquetto meno adagio, vivacissimo, adagio, allegro molto moderato, vivace, presto, adagio, largamente molto, afectuoso. Acompáñenme entonces al interior de la sala Nezahualcóyotl, donde la segunda parte de nuestro concierto está a punto de comenzar con la batuta de Sylvain Gazanson, el director titular de la UFUNAM. En esta obra se escucha claramente la fuerte mano compositiva de Revueltas, su uso de armonía filosa y vanguardista, su manejo implacable del ritmo y su orquestación rica en colorido. Destaca dentro de la obra la austera música para una de las escenas más desgarradoras de la película, el funeral del hijo del protagonista. También hay momentos de mucha algarabía en la partitura de Revueltas, cuando los pescadores celebran una buena pesca, acompañados por música exuberante al borde del desenfreno.
El comentarista musical Donald Francis Tovey comparó la experiencia de escuchar esta sinfonía con la de volar un avión. Un aeronauta al que lo lleva el viento no tiene sensación de movimiento en absoluto. Se mueve en el aire y puede cambiar de paso sin interrumpir su movimiento. James Heposkowski escribe: su estructura ad hoc emerge, eslabón por eslabón, de los procesos transformativos de las ideas mismas. Una forma basada en su propio contenido, constantemente en proceso de entrar en existencia. James Keller escribe: Sibelius creó un puente entre el mundo de la sinfonía en muchos movimientos y el del poema sinfónico, y logró hacerlo de manera altiva, serena y apasionada, un logro climático cerca del final de una gran trayectoria.
Cuando Sibelius terminó su séptima sinfonía, todo lo esencial ya estaba dicho. Pero él siguió componiendo, empezó a escribir una octava sinfonía y quizás incluso la completó. Pero sabemos que en los 40 en algún momento quemó su manuscrito. Así que la última sinfonía que nos quedó de Sibelius es la séptima. Así termina este primer concierto de esta nueva temporada, con estos nuevos parajes que estamos comenzando a explorar. Esperemos que lo hayan disfrutado y no se pierdan nuestras próximas transmisiones a través de TV UNAM y Radio UNAM. Hasta la próxima.